Bueno, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? A ver, por favor, ya estamos en la hora. ¿Me escuchan? A ver, alguien responda. Sí, profesor, se le escucha. Bien, y dime, ¿se escucha bien? No hay ningún ruido porque como he prendido el ventilador, no interfiere con la transmisión. Es lo No, primero. sí se le escucha claro, profesor. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Jenny. Bueno, entonces vamos a proseguir con el curso de filosofía. Y hoy día, buenas tardes, Clarisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a tocar el tema de filosofía latinoamericana y peruana, ¿no? O sea, ya nos trasladamos, hemos visto las cuestiones introductorias de la filosofía, hemos también trabajado la filosofía antigua, hemos visto la filosofía moderna y contemporánea, y hoy nos toca trasladarnos a nuestro continente y a nuestro país para ver qué dificultades filosóficas ha habido, qué problemáticas filosóficas. Buenas tardes, Gabriel, también. Gracias por el saludo. ¿Ok? Entonces hacemos hoy y mañana filosofía latinoamericana y peruana, ¿no? O en el Perú, como se dice, porque es distinto, ¿no? Justamente es el tema de la problemática mayor de la filosofía latinoamericana y peruana. Una cosa es decir latinoamericana y peruana, es decir, eso nos lleva a la idea de que hay una auténtica filosofía producida en América Latina y el Perú, y otra cosa es decir filosofía en América Latina y en el Perú. Quiere decir que no necesariamente es propia, ¿no? Sino cómo se desarrolla en Latinoamérica y en el Perú. Ahora vamos a ver ese problema, ¿no? ¿Qué tal, Janet? Buenas tardes. Entonces vamos a compartir la clase de hoy de una vez. Acá está. No, este no es. Este es. Ya. A ver, ¿me confirman que se esté viendo, por favor, ya la presentación? Usen su micrófono o usen o escriban, Sí por se favor. puede observar, profesor. Sí, ya, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Siempre asegurándonos, ¿no? Bueno, entonces les decía, vamos a ver el tema de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? Y el Perú. A ver, el problema central, ¿no? O digamos, los dos problemas centrales de la filosofía en nuestro continente y en nuestro país es la siguiente. Primero, ¿hubo filosofía antes de la conquista española? Ese es el primer gran problema, ¿no? Y el segundo gran problema en el que se va a debatir la filosofía en el Perú y en el continente es si la filosofía que hay aquí es auténtica o no, es propia o no es propia, ¿verdad? Eso es lo que se va a discutir en esta filosofía. Entonces, empecemos, ¿no? Los dos grandes problemas fundamentales de la filosofía en América Latina y el Perú son el problema del origen y el problema de la autenticidad, como vemos aquí. El problema del origen, como ya les acabo de señalar, ¿no? Podríamos indicar a través de la pregunta, ¿cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica y por lo tanto en nuestro país? ¿Desde cuándo? ¿No es cierto? ¿Desde cuándo? Y ante ello hay dos posturas, ¿no? La que dice que hubo filosofía acá antes de la llegada de los españoles y otros que son los hegemónicos, que es lo válido, por si acaso, ya lo válido, aunque siempre está en discusión, pero lo válido, digamos, es que los que señalan que, filósofos que señalan que la filosofía llega recién o después de la conquista española. Esto nos trae un gran problema porque recuerden que nosotros hemos hablado de la capacidad racional del ser humano, ¿no es cierto? Y decíamos que la capacidad racional del ser humano es aquella que nos lleva a reflexionar, a explicarnos o a intentar interpretar el mundo, todo lo que nos rodea o lo que nosotros creemos que existe, ¿cierto? Y habíamos dicho también que esa capacidad es humana porque parece no estar presente en el resto de la naturaleza animal o vegetal o en cualquier entidad que existe, ¿no? Entonces, siendo así, una expresión de ese intento de buscar respuestas a lo existente, pues es la filosofía.
Entonces, la pregunta es, si los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Y la filosofía es una forma de ellas, entonces, ¿esta habrá existido en el Perú prehispánico? O sea, en el Perú, como dice Pablo Macera, el historiador Pablo Macera, en el Perú auténticamente autónomo, ¿no? Auténticamente autónomo porque no había sido colonizado por nadie, ¿no? Entonces, como les decía, para los que señalan que antes de la llegada de los españoles hubo filosofía, sí en esta idea. Sí hubo filosofía porque la filosofía es la forma en que la racionalidad se expresa, la búsqueda de explicaciones. Entonces, en todo el mundo ha habido filosofía. Y además, si la filosofía es la búsqueda del saber, el amor al saber, por eso, ¿no? ¿Me acuerdan de la etimología? Entonces, por supuesto que ha habido aquí en el continente. Pero los que señalan que es la versión oficial, como les decía, la hegemónica, la dominante, después recién que ha llegado con los españoles, ¿no? Dicen, antes de los españoles, en el continente americano y sobre todo en México y Perú, que eran las dos civilizaciones más complejas, más desarrolladas, lo que existió fue un pensamiento cosmológico, ¿no? Lo que sucedió, lo que había era un pensamiento eh, no exactamente filosófico, sino cósmico o religioso, ¿no? Eso señalan. Y dicen que tampoco hubo conocimiento científico, lo que hubo fue técnica, ¿no? Ahora, cuando uno ve, pues, los grandes monumentos arqueológicos que han sobrevivido a la conquista, al desastre de la conquista, nosotros nos explicaríamos si no había ciencia, ¿no? Es muy complicado el asunto, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, los segundos son los que están dominando, digamos, la respuesta, pero siempre que en la filosofía está cuestionada, ¿no? Siempre las respuestas oficiales. Muy bien, ese es lo primero. El segundo problema, permítanme un momento, por favor. El segundo problema que tenemos es, y el que vamos a desarrollar un poco más, es el problema de la autenticidad, ¿no? Es decir, eh, en el Perú y América Latina, asumiendo la segunda respuesta, ¿no? La filosofía que se ha desarrollado después de la conquista, ¿no? Es una filosofía auténtica. Cuando se habla de autenticidad, quiere decir que responde a los problemas que surgen aquí, o como diría el filósofo Enrique Dussel, ahora vamos a ver un poquito de él, filósofo argentino nacionalizado mexicano, eh, o acaso somos sucursuleros, ¿no? Dice así Dussel, sucursulero. A ver, ¿alguien tiene encendido su micrófono? Si no van a tomar la palabra, les he dicho que para tomar la palabra levantan la mano. Vamos a ver quién es. Ya lo apagaron. Entonces les decía, antes de la interrupción, que el filósofo Enrique Dussel señalaba, ¿no? Que no había pues esta autenticidad y que lo que había aquí era una mera repetición, no solo en la filosofía, sino en todo, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de filosofía. Una mera repetición, ¿no? Por eso hablaba de sucursulado, así como las sucursales, ¿no? De las empresas, ¿no? Y los docentes de filosofía son sucursuleros porque repiten, ¿no? Todo lo que se desarrolla en Occidente, en Europa, Estados Unidos. Bueno, entonces ante este problema existe también, la pregunta sería, ¿existe una filosofía propia, por eso auténtica, propia de América Latina y de cada país? También hay dos respuestas. La primera, que sí existe una filosofía propia, ¿no? Y la segunda, la negativa, que no existe una filosofía auténtica. La primera la va a señalar el mexicano Leopoldo Sea. Y lo que va a decir Leopoldo Sea sobre esto es que, vamos a escribirlo acá en el chat, ¿okay? Leopoldo Sea.
es mexicano. ¿No? Leopoldo Sea va a decir que sí existe una filosofía auténtica o propia de América Latina, porque si bien las reflexiones teóricas vienen de Occidente, aquí se han adaptado a la problemática del continente. ¿Ya? Eso es lo que va a decir Sea. Después vamos a hablar más de la mañana, ¿no? De este problema. Ahora solamente las pautas generales. Mientras que quien dice que no existe o encabeza, digamos, la negación de que existe una filosofía auténtica, pues es el peruano Augusto Salazar Bondi. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Augusto Salazar Bondi. Es peruano, ¿no? Peruano. Perú ha tenido siempre grandes filósofos, ¿no? Reconocidos no solamente en el continente, sino en el mundo. Por ejemplo, Francisco Miro de Quesada Cantuarias, que falleció hace poco, más de 100 años, parece que 104 años. Era amigo de Heidegger, ¿no? Se carteaban, ¿no? Ahí no había pues mail, ¿no? No había WhatsApp, ¿no? Por cartas. Bueno, entonces dice que no hay una filosofía auténtica porque eh, eh, este, las bases sobre las que se reflexionan no son propiamente de acá, ¿no? Sino la teoría exportada, la filosofía exportada e impuesta, ¿no? Desde Europa. Él va a tener una teoría de la dominación, ¿no? Teoría de dominación y por lo tanto también teoría de la liberación. Ya veremos, mañana creo vamos a ver eso, hoy día no creo que lleguemos a esa parte, ¿no? Bueno, bien, entonces ahí están los dos grandes problemas que ustedes tienen que tener conocimiento, ¿no? El problema del origen, es decir, si hubo antes de la conquista o no filosofía en América Latina. Y segundo, el problema de la autenticidad, es decir, si es propia la filosofía que se desarrolló después de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, después de la colonización. ¿Ok? Entonces, eso son los dos grandes problemas. Y ahora vamos a ver el problema del origen, ¿no? Lo que habíamos señalado hace un momento. ¿Cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica y en el Perú? Y en México, podríamos decir, ¿no? Además, porque eran los dos, o fueron los dos centros virreinales, ¿no? Del Imperio Español aquí en este continente. Probablemente por eso es que, a diferencia de México, que tuvo su revolución nacionalista a principios del siglo pasado, ¿no? La Revolución Mexicana en 1911, acá en el Perú, después de la Revolución de Independencia, Lima sigue siendo una sociedad muy aristocrática, ¿no? Y también excluyente. De Lima es una ciudad conservadora, ¿no? Ustedes saben que Lima no quería la independencia, ¿no es cierto? Eso sí está claro, seguro lo están revisando. Lo han visto en el colegio y estarán revisando, creo yo, en historia del Perú, ¿no? Lima no quería la independencia, claro. O sea, si había monopolio, porque recuerden, los productos de España llegaban a sus colonias criollas a dos puertos centrales, ¿no? Aquí no había que Canal de Panamá, ¿no? Eso no existían. Habían dos puertos, los más principales de toda esta parte del mundo. Uno era Veracruz en México y el otro era el Callao, ¿no? Mientras que Veracruz entraba para todo lo que era Norteamérica y Centroamérica, el Callao era la puerta de productos que ingresaban a todos los otros virreinatos, por ejemplo, el Río de la Plata, ¿no? La Capitanía General de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, aquí había un monopolio, pues. Había un monopolio, ¿no? Entonces, lógicamente, los otros virreinatos estaban queriendo un mercado libre, o sea, un liberalismo económico, ¿no? Esos eran los más avanzados de la época. Vamos ahora a ver los incluso políticamente subversivos, ¿no? Traer a Rousseau, a Montesquieu, a Locke,
era subversivo para la época, porque la idea política dominante era monárquica, ¿no? Entonces, por eso despierta en la Gran Colombia, o en el Virreinato Santa Fe, y en el Río de la Plata, explota pues el movimiento independentista, ¿no? Y van ganando pasaje, van ganando terreno, ¿no? Son Chile, van independizando a Venezuela, Colombia, crean Ecuador, ¿no? Posteriormente a Bolivia, pero el Perú era el centro, o sea, ahí se encuentran los dos corrientes. Entonces, y digo esto para que entremos en contexto por qué vamos a entender el pensamiento político latino, el pensamiento filosófico latinoamericano, ¿no? Entonces el Perú era la última bisagra para liberar el continente, porque, y sobre todo Lima, ¿no? Lima, que también te ejercía monopolio no solo sobre los más virreinatos, sino también sobre el país interior, ¿no? Porque de Lima iba hacia Arequipa los productos, hacia Trujillo, La Libertad, hacia el Cusco, etcétera, etcétera. Entonces, los mercaderes limeños, que eran los que se sentían aristócratas aquí en América, lógicamente les beneficiaba el monopolio, se enriquecían con ello, mantenían su riqueza, después de haber robado a las comunidades andinas, ¿no? Territorio. Pero además, ¿no? Recordarán también que hay otra cosa. Por eso es que políticamente eran conservadores. O sea, eran promonárquicos. No les convenía el cambio, pues, ¿no es cierto? Y entonces también los pensadores van a tener académicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que era la única universidad, ¿cierto? Cuando se hablaba de universidad, así como en la Edad Media se hablaba del filósofo, era hablar de Aristóteles. O sea, ¿quién era el filósofo? Aristóteles, ¿no? En Europa, ¿no? Acá en América, hablar de la universidad era San Marcos. O sea, no había otra cosa. Era la universidad, ¿no? Entonces, los aristócratas llevaban ahí a sus hijos a estudiar y lógicamente se convierte en una caja de resonancia el convictorio de San Carlos de pensadores conservadores, ¿no? Vamos a ver luego. Y el Colegio Guadalupe, ¿no? Se convierte en la cantera de pensadores liberales, ¿no? De ahí es que surjan los dos proyectos, el de San Martín y Bolívar. Pero en fin, estamos contextualizados para entender luego el pensamiento de por qué hay conservadores y liberales y los que dicen que hay pensamiento auténtico y los que dicen que no, ¿no? Entonces, la etapa Fresi, cuando comienza la filosofía en América, ¿cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica? Y en el Perú, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? La que dice la etapa prefilosófica, como señalado, es anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Eh, donde predominó el mito y el conocimiento técnico, lo que les acaba de señalar hace un momento, ¿no? Les he dicho pensamiento cósmico, bueno, mítico también, ¿no? Pensamiento mítico. Y en la etapa filosófica, cuando llega la conquista española, surge la necesidad de comprender el nuevo mundo. Bueno, eso es relativo, ¿no? Lo que surge la necesidad es cómo explotar mejor al llamado nuevo mundo, ¿no? Nuevo mundo para los españoles, evidentemente, ¿no? No era para los aztecas ni incas un nuevo mundo. Los nuevos eran los que habían venido, más bien. Y por lo tanto, para comprender mejor, para administrar mejor también el virreinato, que les decía, ¿no? Los hijos de los mercaderes monopolistas que no querían independencia porque les beneficiaba a su enriquecimiento ser monopolio del Callao en Lima, fundaron las universidades, la universidad, mejor dicho, de San Marcos y en México la UNAM, ¿no? La más antigua. El San Marcos es la más antigua del continente, ¿no? En las que se cultivó y promovió la filosofía. ¿Qué tipo de filosofía? Como acabamos de decir, va a tener etapas. O sea, si hay una etapa prefilosófica, una etapa filosófica, la etapa filosófica también va a tener sus subetapas, donde dentro de el cultivo de la filosofía, ¿no? Se van a discutir temas de acuerdo a la época. ¿Sí? Y va a haber representantes también de cada época. ¿Ok? Muy bien. A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran señalar? ¿O todo está claro? ¿Sí? Bueno, entenderemos que todo está claro.
Perfecto. Pasamos entonces a la etapa filosófica. ¿Ok? Y esta etapa filosófica, ya, esta etapa filosófica, vamos a ver en ella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas o 7 subetapas de la etapa filosófica, ¿no? Tenemos la etapa, a ver, vamos a dar un panorama para que ustedes vean, ¿ya? La etapa escolástica es la primera, la etapa de la ilustración es la segunda, la etapa del romanticismo, la tercera, muy política esa, la etapa del positivismo, muy científica, bueno, luego veamos eso, la etapa del espiritualismo, la etapa de la filosofía social, muy política también, y la filosofía actual, ¿no? ¿Okay? Ahí hay otros personajes, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos hoy día, ¿no? No todos, mañana completamos. A ver, entonces estas 7 etapas, como ustedes ven, podemos ir haciendo ya un resumen del inicio, ¿no? El escolasticismo es una forma de estudio, una lógica que se desarrolló en la Edad Media europea. Entonces de ahí nomás vemos, ¿no? Hay un problema de autenticidad. La ilustración, también lo saben por historia, ¿no es cierto? Fue una etapa, ¿no es cierto?, prerevolucionaria en Francia. Y en Europa, en realidad, se fue extendiendo a Europa, ¿no? ¿Es propia del continente? Tampoco. El romanticismo fue una corriente que surgió en Alemania contra la ilustración, justamente, ¿no? Europea. El positivismo también surge en Francia contra el romanticismo, ¿no es cierto? También europea, francesa. El espiritualismo también es básicamente francés, ¿no?, como reacción al positivismo. La filosofía social sí viene a cambiar un poco de aquí en adelante, porque ahí es donde va a surgir las bases de la discusión de si lo que estamos haciendo en la filosofía latinoamericana y peruana es auténticamente independiente, autónoma, ¿no? Con la independencia política vino la independencia de las ideas, o es como dicen la escuela descolonial. Ahora existe una escuela, ¿ya?, epistemológica que se llama decolonial o descolonial. Ahí estoy escribiendo. ¿Ya? En epistemología ahorita se discute eso, la descolonización, donde se dice que, justamente sustentados en Salazar Bondi, ¿no?, señala esta corriente actual que mientras que con la independencia política dejamos de ser una colonia española del Imperio Español, del ya inexistente Imperio Español, dejamos de ser una colonia, ¿no? Lo que quedó es que tenemos una colonización, o mejor dicho, vamos a ser más precisos. Lo que ha quedado es una colonialidad, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre colonización, ¿no?, colonización, estoy escribiendo, y colonialidad. Ahí está, ¿ya? Colonización y colonialidad. La colonialidad, la colonización quiere decir que es ocupado un territorio, es invadido un territorio y los que van a dominar se asientan aquí para controlarlo todo. Entonces, el Imperio Español impuso una colonización, ¿verdad? Hay un cambio directo y una invasión directa del territorio, ¿no? En cambio, la colonialidad, el segundo nombre que hemos puesto ahí, implica el control ya no físico, territorial, ¿no?, y de los recursos, sino una dominación, un control mental, cultural, de las costumbres. Es un control civilizatorio. Entonces, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo discutimos, cómo entendemos las cosas, por ejemplo, la economía, la política, la reflexión propiamente filosófica, como la entendamos,
está colonizada, dice, ¿no? O sea, bien, territorialmente estamos independientes supuestamente, pero mentalmente seguimos siendo colonizados. Por ejemplo, una expresión de ello dirá un sociólogo, el más grande tal vez de la historia del Perú, Julio Kotler, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo habrá leído, ustedes como entiendo que son de ciencias sociales o van para ciencias sociales y derechos, ¿no es cierto? Entonces, deben leer, cuando ingresen a la universidad no pueden dejar de leer, hay un libro que se llama Clases, Estado y Nación en el Perú, de Julio Kotler. Entonces ahí él habla de la herencia colonial. La herencia colonial. Herencia colonial. La herencia colonial es esos hábitos, costumbres, pensamientos, como por ejemplo el racismo, ¿no? Que lo llevamos todos, ¿no? Es una herencia colonial. Entonces, no estamos colonizados mentalmente, ¿no? O también a la inversa, el que se cree privilegiado, ¿no? Por privilegios debe tener las cosas, ¿no? Yo soy el hijo de tal, yo soy, ¿sabes? Como hay un libro, ¿no? Que se llama ¿Sabes con quién estoy hablando? ¿No? No, ¿sabes con quién estás hablando? Así se denomina el libro, ¿no? De este psicoanalista Jorge Bruce. Entonces, en el Perú, la mentalidad está colonizada, ¿no? Bien, bueno, entonces, veamos, ¿no? Veamos algunas de las subetapas. A ver, el primer periodo, la llamada escolástica. Les decía hace un momento que la escolástica surge en Europa más o menos en el siglo VII u VIII y llega a su máximo desarrollo en el siglo X u XI en adelante, hasta el siglo XIV. Por favor, están ahí encendido su micrófono. Xiomara García, está prendido su micrófono. Está almorzando, ¿no? Bueno, les decía, la escolástica es eso, ¿no? Y entonces era el mecanismo lógico, ¿no? Y metodológico de cómo razonar sobre la existencia de Dios y su comprobación, ¿ya? Lo lleva a su punto máximo Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, como quieran llamarlo, ¿no? Yo prefiero llamarlo Tomás, ¿no? Así como Francisco dijo, ¿no? Yo soy Francisco, soy Pancho, ¿no? Papa, al igual, este es Tomás, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera, mientras que en Europa, para la etapa de la conquista, o sea, el siglo XVI, ¿no es cierto? Ya era un recuerdo, ¿no es cierto? Para nosotros era nuestro primer eslabón filosófico, todavía vinculado a la teología, ¿cierto? Entonces acá está la etapa, miren que llega acá al continente. Siglo XVI hasta el siglo XVIII todavía. Se razona escolásticamente en la academia, o sea, en la Universidad de San Marcos y en México también. Recuerden que la primera facultad creada en San Marcos es la de teología, que hoy día pasó a ser una facultad externa a la universidad. Si no me equivoco, se llama Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que ahora está adscrita a la Universidad San José, ¿no? Pero esa era nuestra facultad. También se creó una facultad de jurisprudencia, o sea, de derecho, una facultad de medicina, ¿no? Y de filosofía, ¿no? Entonces, y funcionaban en los llamados colegios, ¿no? Como el convictorios. Convictorio de San Carlos están los de derecho, la jurisprudencia, ¿no? El convictorio de San Fernando estaban los de medicina. En el colegio Guadalupe estaban, no solamente era un centro escolar, sino también ahí estaban los que estudiaban filosofía, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, la escolástica, ahí está su siglo. Entonces llega acá a América y es la primera que va a atender. En esta etapa, ¿no? Básicamente se discute la humanidad del indígena y la guerra justa. O sea,
¿cuál es el punto de discusión filosófica? O yo diría teológica y filosófica, ¿no? La humanización del indígena, es decir, la pregunta. La polémica surge ante la pregunta. ¿El indio conquistado por los españoles es un ser humano o no es un ser humano? Y la otra, ¿la guerra que se ejerce contra los indígenas es justa o no? ¿No? Entonces, esta reflexión va a darse en torno a dos personajes grandes, ¿no?, de la época y hasta el día de hoy, por lo menos uno de ellos. La llamada disputa o controversia de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. ¿Ya? Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Pongámoslo acá. ¿Ya? Vamos a ver, estos nombres no olviden. Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda. Muy bien. Ahora, empecemos por el segundo, por Sepúlveda. Sepúlveda era un teólogo de los más reputados de la España imperial y era un sabio, ¿no? Entonces, él decía, ¿no? Sostenía que los indígenas no eran humanos, no eran seres humanos. Es una cosa que se viene repitiendo, por lo menos llegamos hasta los griegos también cuando decían que los bárbaros no eran humanos, ¿no?, los esclavos. Pero bueno, Sepúlveda decía, ¿por qué no son humanos? ¿Dónde está la verificación que no son seres humanos? Número uno, la forma en que se habían organizado socialmente cuando los españoles llegaron, ¿no? O sea, decía, cuando nosotros llegamos, los españoles, encontramos una organización social, económica, política, cultural, que no era igual a la de España, no era igual a la Europa, ¿no? Por lo tanto, ese reflejo de ser distintos lo hace no humano. Para decir, miren cómo los aztecas hacen sacrificios a esos dioses que son el demonio. Igual acá, le rezan a las huacas, ¿no? Son demoníacos, no son hijos de Dios. Y segundo, la segunda prueba, según Sepúlveda, de que no eran humanos los indígenas, es que eh, no comprendían la evangelización, o sea, no comprendían el cristianismo. Sepúlveda decía, estos indios no tienen la capacidad de entender las Sagradas Escrituras porque no tienen un don de Dios que tenemos los humanos, la recta razón. En conclusión, no son humanos porque no tienen alma, no tienen capacidad racional de entender la Biblia ni organizarse como los europeos. Por eso deben ser esclavizados y por eso la guerra es justa, destruir a los indígenas o en todo caso dejarlos vivos para que sean esclavos y trabajen para los españoles. Entonces, ese eran los argumentos de Sepúlveda, ¿no? De las Casas. Bartolomé de las Casas era un hombre demasiado evolucionado para su época, ¿no? Porque ubiquémonos hace 500 años, pues, más de 500 años. Imagínense lo que va a decir ahorita, van a escuchar. Él va a decir que los indígenas sí son seres humanos y son creación de Dios, igual que los españoles. Al igual que los españoles. Va a decir, vamos a empezar por el segundo argumento o contraargumento. Sí entienden el evangelio, pero lo que hay que darles es tiempo. Son como hermanos menores que no han conocido la palabra de Dios y ahora hay que evangelizarlos. Él es el promotor de la evangelización en el continente. Pero hay que esperarlos, hay que guiarlos, que entiendan y solos se van a dar cuenta y van a demostrar que son hijos de Dios y tienen
también alma y recta razón, ¿no? Y en segundo lugar, su organización, que nos parece demoníaca y todo eso, dice de las casas, es la libertad bajo la que ellos han crecido en el nuevo mundo. Y llega a decir una cosa muy importante y controversial hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, el Señor del Sepúlveda dice que son seres malignos porque hacen sacrificios humanos a los dioses, ¿no? Pero pedirles que no hagan eso es inmoral, va a decir Sepúlveda, de las casas. Es inmoral pedirles que no hagan eso, porque ellos creen que eso está bien. Y si ellos, guiados por nosotros, hacen lo contrario a lo que creen que está bien, más bien lo estamos induciendo a la inmoralidad. Ya de ahí de las casas era un, un antecedente, un precedente, un prócer, digamos, del multiculturalismo, ¿no? Entonces, esa es la disputa. Ese es el tema de la escolástica entre el siglo XVI y XVIII aquí en América Latina. El problema del indio, ¿no? En segundo lugar, tenemos a la ilustración. Ya saben ustedes, la ilustración fue un movimiento europeo, el auténtico, ¿no? La auténtica ilustración. Fue un movimiento europeo, francés centralmente, de ahí se irradió el resto del continente, donde se creía haber llegado a la etapa iluminista o de la luz en el continente europeo. Perdón, no el continente europeo, de la humanidad. Decían que la Edad Media era la Edad Oscura, ¿no? Donde se había sido menor de edad, la humanidad era menor de edad, y la Ilustración era la etapa de la adultez. La humanidad había llegado a su más grande nivel. La Ilustración viene porque la luz siempre ha significado casi mitológicamente, o simbólicamente, mejor dicho, la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a dar pues ahí en Europa, va a ser la fuente intelectual de las revoluciones, porque la Ilustración es la base sobre la que se da el cambio del mundo entre en lo medioevo y la modernidad, ¿no? Entonces, esta ilustración va a llegar también acá, pero con otro tema, ¿no? Entre el siglo XVIII y 1830. El tema va a ser más que solamente académico, o digamos del conocimiento, nociológico, va a ser político. La ilustración acá, ¿no? Este, lo que va a señalar aquí es que es reflexionar sobre la independencia política de América, sobre la posibilidad de su independencia. Para eso, como les decía, se creó el Convictorio de San Carlos, que era la Facultad de Derecho de San Marcos, ¿no? Con la expulsión de los jesuitas, todavía se polemiza mucho más la expulsión de los jesuitas del continente. Se va a discutir el proceso de emancipación del continente, ¿no? De autonomía de frente a España. Se traen las nuevas formas del saber científico desde Europa, la ciencia sobre todo, ¿no? Que por ejemplo acá va a formarse la llamada Sociedad Amantes del País, un movimiento encabezado por Hipólito Unanue que tenía un poco de científico y de político, porque eso no está separado, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer en esta etapa de ilustración, en otras palabras, es discutir, polemizar sobre la posibilidad de la independencia política, ¿no? Aquí en nuestro continente. Ojo, no se está diciendo qué rumbo debe tomar una vez independizado el continente, no, sino la posibilidad de la independencia, ¿ok? Antes de pasar a los representantes, ¿no? Este, de esta ilustración aquí, ¿no? Debemos agregar, aparte de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, en el caso de la escolástica, a Juan Espinosa, permítanme un momento, Espinosa Medrano, ¿no? Es otro, y el mexicano Antonio Rubio. Esos completan los representantes de la escolástica.
Mientras que en el caso de la etapa ilustrada, ¿no? O de la ilustración, bueno, habíamos dicho, tenemos a Hipólito Unanue, ¿no? Hipólito Unanue, tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Tenemos a José Paquijano y Carrillo, o sea, todos los próceres, ¿no? De la independencia. A José Faustino Sánchez Carrión, tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, que traía secretamente los libros de Rousseau, ¿no? Y en México, o digamos el mexicano, Benito Díaz. ¿Sí? Ahí tenemos. Ok, entonces esa es, ¿no? Ahí veo que Britney creo que se puso esa carita de sorpresa debido a la discusión, ¿no? Sobre la humanidad del indígena, ¿no? Creo que fue por eso. Así de sorprendente, ¿no? Y era lo más normal, lo más natural, ¿no es cierto? En aquella época. Entonces tenemos ahí a algunos representantes del periodo de la Ilustración, ¿no? Que discutieron sobre la posibilidad de la independencia, en qué forma se debía dar, ¿no? Eh, Otra cosa va a ser después, una vez lograda la independencia, qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué rumbo tomar? Ese ya es otra cosa. Eso va a venir después. Ahorita veamos. No creo que hoy alcancemos. Creo que no, pero lo vamos a ver, ¿no? Bien, entonces vamos avanzando uno más, ¿no? Vamos al periodo tercero, el del romanticismo. Justamente es lo que les acaba de decir, perdón, pensé que estaba después. Bueno, el romanticismo, en realidad, una vez más, también lo repetimos, no es una corriente auténtica, filosófica eh, de aquí de América o del Perú, sino que esta es, pues, alemana, ¿no? Que justamente va a oponerse a esa racionalidad extrema de la ilustración, sino que va a tomar más un aliento místico de los pueblos para su libertad, para su progreso, ¿no? Podemos señalar eso. Están los años, es corto el periodo de 1830 a 1880, unos 50 años, ¿no? Aproximadamente. Y aquí, a diferencia de la etapa anterior donde se reflexiona sobre la independencia política del continente, aquí la preocupación es el destino del continente una vez ya libre, ¿cierto? O sea, aquí ya no es si debemos o no independizarnos, sino aquí es qué hacemos luego de la independencia. Entonces aquí va a haber una disputa entre conservadores y liberales. Miren, conservadores y liberales ya existían acá, de alguna manera, en la etapa de ilustración de la independencia. Les había dicho, aquella aristocracia que se beneficiaba del monopolio económico con España eran conservadores en política, no querían que se mueva nada, querían que se siga pensando o discutiendo como en la escolástica, para mantener todo igual, ¿no? Mientras que los más bien propiamente ilustrados, ¿no? Son los que van a señalar, son más liberales, que el depositario eh, del, del, del poder político es el pueblo, pero también el pueblo no son todo, el pueblo no son los indígenas, ¿no? O sea, para ellos, pues, ¿no? No son los indígenas, el pueblo son los criollos, ¿no? La independencia es criolla, pues, ¿no? Entonces, ya una vez obtenida la libertad, la independencia, la autonomía, ¿qué camino seguir? Entonces viene la disputa entre conservadores y liberales, ¿no? Los conservadores, como les decía, tenían la idea de que la economía debía seguir siendo agraria o agroexportadora o minero exportadora, ¿no? O sea, en otras palabras, primario exportadora, como sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? En base a las haciendas, en base a las minas, a la explotación de los indígenas. Eso consideraba, ¿no?
En la política debería haber una monarquía o si no una monarquía constitucional o en todo caso podría ser una república, pero de donde solo algunos pudieran participar en política, los que sabían, la aristocracia. O mejor dicho, los que se consideraban aristócratas, ¿no? Porque no vamos a hablar propiamente hoy. Hay un libro de Alberto Flores Galindo, el historiador Alfredo Flores Galindo, que se llama así, La República Aristocrática, ¿no? Ese nombre se la puso Jorge Basadre, el historiador Jorge Basadre, pero él ya saca un libro que dice acá las familias limeñas y por si acaso, no solamente de la oligarquía limeña, ¿no? Sino también de las provincias. O sea, porque ahora con el problema que tenemos nacional, se habla solamente del centralismo y de las élites limeñas, no solamente. También ha habido élites y hay élites, ¿no? U oligarquías arequipeñas, trujillanas sobre todo, que son las dos ciudades más desarrolladas, entre comillas, más desarrolladas económicamente después de Lima, cusqueñas y etcétera, ¿no? Se van creando élites. Bueno, el hecho es que esas élites lo que querían era, en todo caso, ellos gobernar, ¿no? Sí, no haya elección general, no haya elecciones generales, o sea, que todos puedan votar, ¿no? Mientras que los liberales más bien, ¿no? Eh, estaban pues con la idea de que debía así crearse lo que se llama ahora, ¿no? El pueblo, ¿no? Pero el pueblo eran los criollos, evidentemente, ¿no? O sea, un poco más allá de la aristocracia. Hay criollos pobres también, criollos ricos también, ¿no? Pero en todo caso, debía haber una república con libertades, con constitución, lo que formalmente tenemos ahora. Miren cómo hemos llegado, o sea, se pensaba como contrarios conservadores liberales, pero hoy día en el Perú lo que tenemos después de 200 años, o durante 200 años, es que formalmente tenemos un país liberal, pero en la práctica conservador, ¿no? O sea, en la realidad es conservador, en la letra constitucional o legal es liberal, ¿no? O sea, lo que se dice en el derecho no se hace, ¿no? Entonces aquí los conservadores se concentraron en el Convictorio de San Carlos. Ahí hegemonizaron el Convictorio de San Carlos, mientras que los liberales, su base, digamos, de trabajo fue el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? O el Colegio Guadalupe, que ahora se conoce así, ¿no? Ahora, tenemos representantes de los, por ejemplo, conservadores, ¿no? Los conservadores tenemos a Bartolomé Herrera, ¿no? Y de los liberales, por ejemplo, tenemos a Benito Lazo, a extranjeros vamos a hablar, ¿no? Andrés Bello, porque esto pasa casi en todo el continente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Solo por poner algunos ejemplos, ¿ok? También tenemos entre liberales a los hermanos Galvez, ¿no? Pedro y José Galvez, los hermanos, vamos a poner así, hermanos Galvez, ¿no? También el español Sebastián Lorente, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces esos son algunos representantes. Ahí está, creo, indignada Kelly. Está quemando. Bueno, oye, no, Kelly no, ¿cómo se llama? Claro, Kelly, sí, ¿no? Claro. Sí, pues ese es un problema que hemos heredado y que hoy día está, pues, ¿no? En ebullición en nuestro país. Bueno, finalmente, por hoy, ¿no es cierto? Finalmente, por hoy, tenemos acá, le vamos a presentar algunos de ellos, ¿no? Acá está su fotocheck de Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda. Esos son de la escolástica, ¿no es cierto? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, Faustino Sánchez Carrión. ¿Son de qué etapa? De la Ilustración, ¿cierto? Tenemos a Benito Lazo, a Bartolomé Herrera. ¿Esos son de qué etapa? Del romanticismo, ¿cierto?
Y bueno, González Prada, aquí que todavía no lo hemos hecho, que es el representante del positivismo, ¿no? Ahí también va a estar Javier Prado y otros, ¿no? Pero vamos a hacer mañana. Bueno, a ver, hasta aquí. Preguntas. Vamos a dejar de compartir. Preguntas, comentarios. ¿Nadie? Bueno, muy bien. A ver si no hay alguna. Solo por emoticones se han comunicado hoy día. ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es detener nuestra clase aquí para que tengan unos minutos hacia el cambio, ¿no? Entiendo que de aquí viene otro curso, otra clase. ¿Ok? Si es que no hay alguna pregunta. Todo entendido, profesor. Muy bien, muy bien. Gracias. Todo Gracias. claro, profesor. Muchas gracias. Entonces vamos a quedarnos aquí. Se quedan con un par de minutos de espacio. Listo. Nos estamos viendo el día de mañana al mediodía, ¿no? Cuídense. Hasta Gracias, luego. profesor. Chao. Cuídese.